Hola hermano, buenas tardes, una vez más aquí a la luz de los Salmos, ya en el capítulo 118, aquí ya avanzando bastante, ya llevamos más de la mitad de los Salmos, así que te invito a que tomes tu Biblia, que tomes tus notas, y otra vez te recuerdo que es muy importante tomar notas, es de la manera que nosotros podemos aprender, de la manera que nosotros podemos repasar ya lo aprendido. Pero comencemos. El Salmo 118 también cantado, parte de ese grupo de salmos que te decía en otros videos anteriores del grupo Jalel egipcio y que se cantaban en la conmemoración de la Pascua. Algunos eruditos sugieren que el Salmo 118 fue cantado durante la fundación del segundo templo. En Esdras 3, 10 y 11 tenemos una referencia acerca de esto. También se sugiere que los eruditos sugieren que es por el corazón, por el tema, por las palabras utilizadas, sugieren que fue David el autor de este salmo. No sé si recuerdan que a David se le conoció como el dulce cantor de Israel. Así que vayamos ahí rápidamente a nuestro capítulo de hoy y comencemos. Dice el primer versículo. Vamos a leer vamos a leernos el 1. Y dice el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estas frases, porque para siempre es su misericordia, se va a convertir como estribillos en forma de coros, porque va a ser pronunciado y repetido algunas veces aquí en este capítulo. Pero fíjate, algo que te quiero dar, un dato importante que te quiero dar. Algunos salmos, y recorrí algunos nada más para los que he leído del 100 para acá. En el Salmo 105 se nos llama alabad a Dios. En el 106, en el 107, en el 113, en el 117 y en el 118 hay indicativos de alabar a Dios. Según el salmista, ¿a quién tenemos que alabar? Pues ahí nos dice alabar a Jehová, y el motivo por el cual debemos de alabarlo es porque para siempre es su misericordia. Esta palabra misericordia en su original es la palabra Hesed y significa que es traducido como misericordia o gracia. También esta frase porque para siempre es su misericordia, es utilizada 34 veces como una declaración de agradecimiento de Dios, alabando su gran misericordia. ¿Podrías unirte a alabar su gran misericordia? Posiblemente sí. De hecho, hemos leído también ya en la Biblia que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre injustos y sobre justos. Y creo que es un motivo por el cual dar gracias a Dios. Vamos ahí con el versículo número 2 y 3. Dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que le temen de Jehová que para siempre es su misericordia. 3 datos ahí muy importantes, 3 datos. Dice ahí del 1 al 3 o del 1 al 4 nos está diciendo que para siempre es su misericordia, que para siempre es su misericordia. En el versículo 2, diga ahora Israel. El llamado aquí es para toda la nación de Israel, para todo el pueblo, que diga que para siempre es su misericordia. Te decía que esa frase se va a repetir como estribillos en coros, pero no solamente ellos, sino que también a la casa de Aarón. Y aquí es muy probable que aquellos que están directa o indirectamente en la liturgia del servicio a Dios, como los levitas, como los sacerdotes, como los servidores del templo, aquellos que tenían la responsabilidad de instruir a otros, también el llamado es alabad a Dios. Pero no se queda ahí solamente, porque también digan ahora los que le temen a Jehová. Muy interesante, porque en la primera vez hace el llamado a todo Israel, pero en el último a todos los que le temen, lo que hace pensar que dentro del pueblo no todos temen a Dios, pero aquí el llamado ya directo, y aquí incluye a judíos y a gentiles. El llamado es a todos los que temen a Jehová. Y cantad y recordad que para siempre es su misericordia. ¿Eres de los que temen a Dios? Puedes decir porque para siempre es su misericordia. De hecho, miramos en los salmos que esta palabra misericordia se vuelve ya en parte del vocablo de los salmistas. Su misericordia, su amor inagotable, su inmenso amor, su amor insondable. Esa es su misericordia. Vayamos al versículo ahí 4, al versículo 5, y creo que vamos a entrar un poquito en materia. Hoy estoy muy contento, déjame decirte por qué. Déjate enseño mis apuntes. Es mi tercer libreta que me termino
en los libros de Salmos. He terminado otras en los libros anteriores, pero no sé cuántas me vaya a llevar ahora en Salmo. Todavía estamos por el 118, recuerda que son 150, pero me gusta porque sé que estoy aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Invierto 4, 5, 10 horas, a veces me la paso ahí leyendo y escribiendo, pero he aprendido mucho y espero de que también tú puedas aprender de lo que estoy compartiendo, de lo poco que Dios ha puesto para mí, ¿verdad? Y compartirlos con otros a través de los videos, a través de las predicaciones que también nos han invitado a veces formar parte algunos pastores. Pero vayamos allá al versículo 5, del 5 al 9 nos vamos a leer corrido. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Del 5 al 9, el salmista nos narra algo que él experimentó. De hecho, él experimentó la misericordia de Dios también, ¿verdad? Eso fue lo que lo sacó de esta situación. Pero miremos que él experimentó la bondad y la misericordia de Dios cuando estaba en angustia. ¿Alguna vez tú has experimentado la bondad, la misericordia de Dios cuando has estado en angustia? De hecho, muchos de nosotros lo hemos experimentado, y ese es un motivo por el cual venir a alabar a Dios. Fíjate que dice también que lo ha librado de manos asesinas. Dice que ¿qué me puede hacer el hombre? Y en realidad lo único que puede hacer el hombre, a lo más que puede llegar a hacer, es destruir este cuerpo. Pero Jesucristo más adelante nos dice que no temamos al que mata el cuerpo, sino aquel que puede y es capaz de echar nuestra alma al infierno, o sea, a Dios. Escuché a un predicador muy reconocido decir que nuestro peor enemigo puede ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque es el único que puede agarrar nuestra alma y arrojarla al infierno, pero también se convierte en el mejor amigo para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y su Salvador. También los versículos del 5 al 9, vemos a personas en liderazgo, en poder. Por ejemplo, dice ahí que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto puede ser un hombre común, pero también el 9 dice: mejor es confiar en Jehová que en príncipes, que en los príncipes. Y de hecho vamos a mirar en el Salmo 146, ¿qué nos dice la Biblia? Salmo 146, ahí adelantito ya comienzan los salmos cortos, ¿no? Con la excepción de mañana, que nos toca el 119, y creo que mañana no te voy a traer ningún resumen. Pero dice el Salmo 143:6, dice: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Y de veras de que el salmista podría decir esto con mucha seguridad. No hay salvación. De hecho, vemos que los hombres, muchos de nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en los hombres, terminamos por decepcionarnos de ellos. Y te has visto muchas veces como en la política, muchos que son candidatos a ser gobernantes, a dirigir un país, como muchas veces utilizan esta estrategia de prometer sabiendo ellos mismos que no van a poder cumplir. Y muchas personas ponen toda la esperanza en este tipo de líderes. Pero aquí el versículo 9 me dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. ¿Por qué? Y te regreso a los estribillos que hemos aprendido del 1 al 4, porque para siempre es su misericordia. Si hay alguien que sabe de amor, ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él no escatimó a sí mismo a entregarse por amor a nosotros. Él lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor de Dios se vio reflejado en el precioso sacrificio de salvación. Vayamos ahí rápidamente a Hechos 4, 11, 12. Y por ahí mi prima Yareli me mandó un mensajito que pues no tenía Biblia. Pues vamos a hacer lo posible por mandarle a regalar una Biblia, si Dios lo permite, pero con la intención de que ella vaya leyendo su Biblia, vaya aprendiendo más. Dice Hechos 4, 11 y 12:
Este Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Checa el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El salmista no confiaba en hombres, pero ahora en el Nuevo Testamento confiamos en ese hombre Dios, 100% hombre, 100% Dios, llamado Jesucristo, y que es el único, dice aquí el versículo 12 de Hechos 4, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, solamente es Jesucristo. Hechos 10, 43. De ahí conmigo otra vez, Hechos 10, 43. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos habla a través de la Biblia. En Hechos 10, 43 nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesucristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué tal? Jesucristo no solamente es capaz de llevarnos a salvación, sino que al igual a Dios, Él puede perdonar pecados. Y Romanos 19, otra cita que te voy a dar ahí para que vayas anotando. Algunos hermanos me han hecho la sugerencia de poner en mi caja de descripción las citas bíblicas, ¿no? Y voy a tratar de estar haciendo todas estas citas que te estoy compartiendo, por si algún día te interesa repasar lo que hemos estado aprendiendo, ahí las encuentres. Pero dice Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el único nombre en quien podemos nosotros confiar. Ese Dios, 100% Dios. A Dios le agradó habitar toda la plenitud de su deidad en la persona del Señor Jesucristo. Es el único en quien podemos confiar. También vamos a mirar el versículo 10 al 14. Dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, engrandecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Una aclaración que te voy a hacer aquí, por si no me has seguido en otros videos y te llegas a topar con esta palabra J mayúscula, A mayúscula y H, que posiblemente se pronuncia Ja o Ya, es una contracción del nombre de Jehová. O sea, es una forma abreviada de cómo decir Jehová. Los escribas de la Biblia en los tiempos pasados no se atrevían muchos a escribir el nombre de Jehová. De hecho, vemos de que a veces algunos escribían una parte y otros escribían la siguiente parte, por lo santo que es el nombre de Jehová. De hecho, muchos tenían que parar hasta donde iba a llevar la palabra Jehová, agarrar otra tinta para escribir el nombre de Jehová. Qué reverencia de estas personas, ¿verdad? Porque ellos sí se tomaban en serio el nombre de Jehová, para no caer en aquello que dice Éxodo: no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces vemos que esta palabra Ja también significa Jehová. Pero comentarios acerca del 10 al 14, notemos que en momentos difíciles el autor se ha encontrado en naciones que lo han rodeado, que lo han asediado, que lo han querido asesinar. También vemos que como abejas lo han querido atrapar, lo han querido asesinar. Pero vemos también ahí que dice: mas yo en el nombre de Jehová yo las destruiré. Qué grande es nuestro Dios, porque el salmista está depositando toda su confianza. Él no es como nosotros él no dice: pues yo podré hacerlo. No, él dice: en el nombre de Jehová. Y recuerdo también a Jesucristo decir: todo lo que pidieras en mi nombre os será dado. Dice el versículo 14: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Algo que me impacta a mí es toda la confianza acerca de Dios para el salmista. Ni siquiera en su propia capacidad él dijo: voy a vencer a mi enemigo o a estos pueblos. No, él siempre confió en el nombre de Jehová para vencer, para salir adelante. ¿Y qué tal cuando pasamos aquellas derrotas? ¿Qué tal cuando pasamos aquellos fracasos? Déjame decirte que ahí está Jehová con nosotros, ahí está Dios con nosotros.
entrenándonos para llevarnos a otro nivel más de espiritualidad, siempre confiando en la persona de Dios. El versículo 15 y 16 te los leeré juntos. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Y dice el 16: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Notemos cómo el pueblo ofrecía a Dios cantos de alegría, pero la palabra júbilo es ahí también cantos de victoria. Cuando Dios traía victoria sobre los enemigos de Israel, ellos venían y ofrecían sacrificios de alabanza, cantos de alegría y cantos de victoria. Pero no solamente eso, sino que ellos sabían de un lenguaje antropomórfico. Dice que la diestra de Jehová hace proezas, o sea, su mano fuerte del Señor siempre está haciendo cosas grandes. Dice también el versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Podríamos llegar a la conclusión de que este hombre estaba hablando de una inmortalidad, por así decirlo. O bien, cuando alguien no conoce acerca de la Biblia, podemos también llegar a la conclusión de que él está mintiéndonos, porque él dice ahí que no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jah. No está hablando que físicamente no va a morir, sino que está hablando acerca de que en esa situación en la que él se encontraba específicamente no iba a morir, sino que iba a salir adelante. Iba a salir adelante, ¿para qué? Para contar las obras de Jehová, para contarle a las siguientes generaciones el poder de Jehová. En otro punto de vista también podemos decir: yo moriré, pero las proezas de Dios, sus milagros, todas las obras que ha hecho continuarán siendo repetidas a las siguientes generaciones. El versículo 18 también nos habla de que me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a muerte. Y también te he dicho en otros videos que muchas personas dicen que Dios no nos castiga, que Dios es lleno de amor, de toda misericordia. Pero leemos aquí al salmista llegar a la conclusión de que dice: me castigó gravemente Jah. Y no fue un castigo leve, sino que fue un castigo grave, mas no me entregó a muerte. ¿Cómo podemos interpretar esta parte? Bueno, lo que a mí me llevó a pensar es de que, al igual que el ejército, cuando es formado en preparación, vemos que los ejércitos pues tienen que tener un sacrificio físico para estar en forma. Y también vemos adelante que dice que en Hebreos también nos dice la Biblia que si Dios te ha aceptado como hijo, que vendrán esas correcciones, y el padre al hijo lo corrige, pero con amor, para que aprenda. Pero a aquel que no es hijo, aquel que es bastardo, pues lo azota, ¿verdad?, con violencia. Entonces también podemos llegar a la conclusión de que Dios estaba formando en el salmista un carácter, pero no lo entregó a la muerte. Y Jesús experimentó lo mismo. Jesús dio todo en la cruz hasta la muerte. Soportó aflicción, soportó vergüenza, soportó dolor, pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Qué tal ese gran Dios que tenemos? ¿Qué tal ese Dios que es digno de ser alabado en gran manera? Vayamos ahí a Juan 10:18. Juan 10:18. Si te animas ahí a estar buscando conmigo, ya me entró la noche, pero está interesante esto aquí. Juan 10:18 nos dice lo siguiente: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo ahí diciendo: bueno, ustedes a lo mejor piensan que me van a matar, o por manos de los romanos o los judíos me entregaron, o los religiosos, pero no es así. Realmente yo pongo mi vida por ustedes, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Dios no lo entregó a la muerte eterna. De hecho, su muerte sirvió para vencer también a la muerte, la cual la tenía en poder es Satanás, el diablo.
Él tuvo que morir para ganar en debilidad, vencer en debilidad nuestro Dios, a ese que tenía la potestad y el dominio y el imperio de la muerte. Y vayamos allá a Hechos 2:24. También la prima Yareli me dijo que hay cosas de que no entiende a veces, ¿verdad? Y ella pues a lo mejor todavía comienza a leer la Biblia. Y déjame decirte que te pondré las citas ahí para que vayas siguiéndolas y puedas ir corroborando esto, puedas irte enamorando de ese gran Dios. Dice en Hechos, hablando de que Jesús no quedó allí en la tumba, la muerte no lo venció, dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte pudiera retener a Dios. Imposible. Y vayamos allá al versículo 19. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Dice ahí, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y fuiste por salvación. Y te leeré también el 21. Te alabaré porque me has sido y me fuiste por salvación. El salmista aquí está pidiendo entrar por donde entran los justos, por aquellos que han sido redimidos, por aquellos que han sido perdonados, lavados, por aquellos que temen a Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Dice ahí en el versículo 21, te alabaré. Él quería llegar a la presencia del Señor para alabarlo, pero en acción de gracia dice, porque me has sido y me fuiste por salvación. Dios ha sido nuestra salvación, Dios ha sido nuestro refugio. El versículo 22, 23 también hacen una referencia no solamente para David o el salmista o el autor, sino que también es un texto mesiánico. Dice el versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es posible que David haya sido rechazado por aquellos que formaban parte del pueblo, lo rechazaron, no sabiendo que Jehová tenía preparado esto para el pueblo de Dios. De hecho, en el reinado de David fue el más abundante, el más próspero, el más conquistador, el mejor en sus años, Israel en los tiempos de David. Mas sin embargo, los que estuvieron antes de David lo rechazaron. Bueno, puede aplicar a David, pero también aplica a nuestro Señor Jesucristo. Este texto fue utilizado allá en Marcos 12:10. Dice, aunque fíjate que hay mucho sentido en estos versículos, en estas conexiones anteriores, más bien puede ser una declaración profética acerca de Dios. Vayamos ahí, ¿qué se dice acerca de Jesús, acerca de este versículo en particular? En Marcos 12:10 nos dice lo siguiente. Marcos 12:10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esas palabras las utilizó Jesús en Mateo 21:42 dice lo mismo. En Lucas 20:17 dice lo mismo. Pero Juan y Pedro hacen una declaración sorprendente de Jesús, de quién se trataba esta escritura. Hechos 4:11, ahí adelante de Juan. En Hechos 4:11 vemos esta declaración del apóstol Pedro y el apóstol Juan entrando ahí al templo La Hermosa. Pero ¿qué dicen acerca de este versículo? El 4:11 dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y agrega en el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el libro de Salmos, aquí donde estamos leyendo el 118, podría tratarse de David, pero si vemos esa figura mesiánica, también ya esta misma acción, este mismo rechazo se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y miremos
cómo todo va encajando perfectamente, cómo los salmos, las escrituras nos hablan de esa sombra que se había proyectado antes a la llegada del Mesías, y cómo ya en el Nuevo Testamento esa sombra es una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa. Para los que recibieron la piedra angular de parte de Jehová se convirtió en algo maravilloso. Lo que tú y yo tenemos es un tesoro, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, sus promesas. Versículo 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vemos recordar este día para el salmista, lo que él hizo, lo que él hará, lo que continuará haciendo en el pasado, presente y futuro, es digno de ser recordado y digno de gozarnos en esos días de victoria, días también que el Señor ha permitido que vengan esas pruebas, como leímos ahí, días de castigos también, que el Señor nos está entrenando para mejores cosas. Esos días deben de ser recordados para alabar al Señor, para glorificarlos, para gozarnos, para alegrarnos en Él, como dice el versículo 24. El 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego en Jehová que nos hagas prosperar ahora. Y este salmo pareciera hablar acerca de la prosperidad material. Y tristemente muchas veces hemos torcido algunos textos, pero el ruego del salmista es por salvación y por ser prosperados. Pero también la idea de esto es hablar de rogar por salvación, pero que esta salvación, la palabra próspera también puede significar ahí que sea prolongada, que sea para siempre. O sea que en otras palabras también puede decir: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas tu misericordia, que nos hagas duradera, tu salvación, que sea duradera, que sea para siempre. Ese es el ruego del salmista aquí. El versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y también este texto aparece ahí a la entrada triunfal de Jesucristo. Y interesante porque Mateos 21:9 también nos recuerda, Lucas 19:38 nos recuerda de esta entrada triunfal, y cómo la gente en un momento de euforia, en un momento de un aparente avivamiento, la gente entra con Jesús a Jerusalén, y Dios, o sea, Jesucristo, permite que la gente lo proclame y le diga: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y te decía que estas profecías que están en los salmos, estos textos mesiánicos, cómo van aplicando a la persona de Jesús. Y es que en eso se convierte nuestro Dios al traernos salvación, en ese ser bendito, en ese ser que mereces, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado por siempre. Dice el versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y aquí el salmista no solamente está declarando que solamente Jehová es Dios, sino que vamos a hacer sacrificios. Por ejemplo, atad víctimas con cuerdas era llevar al animal, al becerro, al cordero, hacia el altar donde era la propiciación, donde se tenía que sacrificar, atarlos ahí a los cuernos del altar donde se iban a sacrificar esto. Pero a nosotros se nos ha pedido venir a Jehová, venir a Dios y traer sacrificios de alabanza. Dice el 28, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Y la declaración del salmista es sorprendente, porque acuérdate que él está rodeado de deidades que no son Dios. Acabamos de leer el 115 y vemos cómo ya en ese entonces ya la idolatría comenzaba a fluir dentro del pueblo de Israel. Pero él dice en el versículo 28, mi Dios eres tú. Es una declaración grande, porque nosotros hemos dicho que mi Dios solamente es Jesús, mi Señor es Jesús, solamente eres tú. Pero muchas veces nuestras mentes tienen otras deidades, a veces no son ni físicas, no se pueden ver, pero sí se pueden, sí son ídolos que están estorbando esa visión para mirar solamente a nuestro Dios. Yo no sé qué ídolos puede tener mi vida o tu vida, pero que los tenemos. Por eso es necesario decir, mi Dios eres tú. Y no solamente dice eso, el compromiso que hace
el salmista, es y te alabaré. Pero este alabar es para siempre. Ahora dice, Dios mío, ¿ves cómo lo hace propio de él? Dios mío, te exaltaré. ¿Puedes decir eso a nuestro Dios? Puedes decir, Señor, solamente tú eres mi Dios y desde hoy te voy a servir. Desde hoy te voy a exaltar. Desde hoy te voy a alabar con mi vida. Dice el versículo 29 y terminamos. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Termina como empezó. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto se convirtió ya en el coro del todo el capítulo. Alabad a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Déjame decirte que he aprendido de algunos hermanos lo siguiente. Algunos teólogos y algunos eruditos dicen lo siguiente, que en el Antiguo Testamento hay historiadores que dicen lo siguiente, que los que iban a adorar al Señor se pasaban por lo menos 4 o 5 o 6 horas hincados y repitiendo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Te imaginas una oración de 4 horas, 5 horas, 6 horas repetir porque para siempre es su misericordia? Y yo no sé si esto lo puedes aplicar más adelante, porque Jesucristo dijo que habían llegado a que estas se volvieran repeticiones vanas, o sea, ya como automáticamente tú ibas a decir eso. Por eso Dios nos dice que nuestras oraciones no sean así. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto y dile a tu Padre Celestial que está en los cielos, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nos enseña toda esa oración modelo, cómo nosotros podemos presentarnos ante Dios. Pero aquí el salmista dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Estás de acuerdo que porque para siempre es la misericordia del Señor? Yo sí. Esto fue a la luz de los Salmos, capítulo 118. Y Dios te bendiga. Un saludo también ahí a mi prima Ana Lilia Natarén, a Leida Natarén, a mi primo Mario Natarén también que nos escucha, a mi prima Marugenia Natarén, a mi prima Ercilia Solís, a mi prima Nidia Solís, y tengo algunos otros primos que nos escuchan, algunos otros tíos que nos están escuchando, y gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga grandemente.